Cuando quieras, Bárbara o Magalí. Creo que va a alargar Vane. Perdón. Primero, ante todo, vamos a presentar. Perdona, Vanessa, ¿Sí sí. se escucha? Sí, Te escuchamos perfecto, bien. Vane. ¿Se escucha? Perfecto. Primero, ante todo, felicitaciones por el día de ayer, que fue en continuidad a eso. Vamos a tener a 2 fonoaudiólogos parte del servicio de CEMIC y pertenecen a SIAC, la licenciada Magali Legal y la licenciada Bárbara Berlínicos, así que encantada de escucharla y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Como veníamos hablando, queremos hacer extensible al día de hoy el festejo del Día de la Fonoaudióloga de ayer. Vamos a hablar hoy con Bárbara, pero bueno, en representación de un montón de fonoaudiólogas que trabajan en el servicio, tanto en el área de equipamiento como en el área de audiología, del electrooficio y del área de la voz. Y también de mencionar que el trabajo se hace muchas veces en manera conjunta con la fonoaudiología del SIAC. Así que a todos ellos y también a los que nos están escuchando, bueno, que sigan disfrutando el día, que la verdad que hay motivos para festejar. Hoy estamos pensando como objetivo del Ateneo promover o seguir promoviendo la importancia que creemos que tiene la realización de un enfoque otoaudiológico en el abordaje, en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes que tienen patología de oído. Realmente creemos en el trabajo conjunto para lograr los mejores resultados y es el eje por el cual uno piensa en cómo presentar por ahí. Estos pacientes que son los que abordamos a diario, ayer hablábamos con Bárbara, son muchos años de trabajar con pacientes con características similares y creo que la búsqueda que nos reúne y nos convoca es eso, es cómo encontrar la forma en que sea más fácil de explicar lo que uno detecta para que se pueda sumar al trabajo del otro y que en conjunto esto nos lleve a resultados más rápidos y efectivos. Y por eso también el segundo objetivo es, bueno, ¿qué tipo de paciente nos convoca hoy? Y son estas poblaciones de pacientes que vienen con hipoacusias súbitas o que tienen algún tipo de hidropesía endolinfática, porque realmente tienen mucha variabilidad sintomática, porque tienen una incertidumbre tremenda desde el momento en que de repente un día estaban escuchando y al día siguiente dejaron de escuchar y no sabe qué les pasa. Y muchas veces esto se puede resolver si tienen una atención oportuna. También es importante que se sepa que son etiologías que requieren una intervención temprana y rápida con sus tratamientos medicamentosos y médicos oportunos, pero que muchas veces, aún atendiéndose y haciendo algunos estudios, llevan mucho tiempo de necesitar estar en evaluación o viendo cómo influye ese tratamiento médico en la sintomatología. Entonces creemos que, bueno, que hay mucho para poder compartir respecto a algunas técnicas de evaluación, algunos tips que creemos importantes para que el paciente se lleve durante esta etapa y también para juntos poder resolver la mejor propuesta terapéutica. Así que vamos a pensar un caso pediátrico como primera presentación, un poco porque creemos que realmente que estos síntomas están llegando a las poblaciones más pequeñas y como para estar atentos sobre todo a qué podemos tener en cuenta si nos consultan con algo de vértigo o algo de mareo y si hay hipoacusia, cómo lo podemos evaluar. Y también un caso adulto, en general bastante recurrente, digamos, es un caso que podemos encontrar con características similares muchas veces y entonces también nos va a permitir ver algunas cosas importantes en el abordaje. Y para terminar, vamos a hablar de algunas conclusiones generales, pero vamos a empezar con los casos directamente que va a ser mucho más rico. Vamos, Barbie. Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones a todas las colegas por el día de ayer. Antes de entrar de manera particular o específica en el primer caso, quería dar algunas consideraciones generales que hacen
a la interpretación o al análisis de los estudios electrofisiológicos para tenerlas frescas a la hora de ir a la resolución puntual del próximo paciente. En general, cuando hablamos de los estudios más comúnmente solicitados, mencionamos al potencial evocado de tronco y a la electrocoreografía, ¿sí? Estos dos estudios son como nuestro primer alcance, ¿sí? Los que utilizamos como en primera instancia al lado de los estudios audiométricos. En general tenemos muchas normas de interpretación que están súper consensuadas, que todos manejamos, pero lo cierto es que estos parámetros suelen recaer mucho en la parte cuanti, en la parte cuantitativa, en los números, ¿sí? Y creemos que una interpretación global, más detallada, más específica y de mejor alcance, incluye también una valoración cualitativa, ¿sí? En el caso del potencial evocado de tronco, esta prueba que utilizamos para ver cómo está la sincronía de ambas vías auditivas, obviamente siempre son importantes los tiempos de latencia, los tiempos de aparición, los intervalos, las interlatencias, y los números no solamente son fáciles de analizar, sino que nos ofrecen muy rápidamente este alerta de cuando no están dentro de los parámetros esperables. No obstante, toda la valoración cualitativa que este estudio puede ofrecer es también muy enriquecedora y puede hablarnos también de posible patología o no necesariamente de fisiología, cuando los números no dan dentro de los cánones exactos de si el paciente estaría bien o no. Entonces, es importante que a la hora de analizar trazados del potencial evocado de tronco podamos entender de qué se trata la configuración, cómo es la morfología típica de las ondas, qué sería una buena reproducibilidad. Y para esto lo mejor es no solamente ir a leer los informes detallados y centrarnos en las palabras, sino como amigarnos un poco con lo que serían los trazados, ¿sí? Esto se puede hacer desde el consultorio cuando uno recibe el informe, o nos podemos acercar entre quienes lo solicitan y quienes lo realizamos, e intentar compartir un poco para ir llevando como a la visualización de los registros este enfoque cualitativo que es súper importante para el análisis profundo. Y en relación a la electrocoreografía, sucede un poco lo mismo. Todos conocemos este famoso 35% y tendemos muy a mirar si los resultados dan por debajo o por encima para hablar de posible patología a nivel de los líquidos del oído interno, ¿sí? Sin embargo, bueno, es un estudio que ofrece muchas más posibilidades que estas, que pueden, como dije anteriormente, esclarecer ciertos casos donde los valores pueden estar en situaciones medio límites, ¿sí? O no indicar demasiadas variantes cuando retesteamos a un mismo paciente a lo largo del tiempo. Sin embargo, al enfocarnos en la parte cualitativa de los trazados, sí podemos obtener más información. Cuando me refiero a relación PSPA, lo que quiero decir es, tenemos un estudio, me estoy centrando en este estudio del lado izquierdo que se ve acá, encontramos un registro. Este registro tiene la presencia de una gran onda que es muy protagónica, que es la respuesta del potencial de acción, ¿sí? Y tenemos como detalle la presencia del potencial de sumación. Este potencial es mucho menor, no es protagonista, lo podemos apreciar, pero a simple vista nos damos cuenta que no ocupa ni un tercio del total del potencial de acción. Cuando hablamos de relación PSPA, nos referimos en términos de amplitud a cuánto del trazado total ocupa el potencial de sumación, ¿sí? Ahora bien, cualitativamente, cuando un trazado tiene las características como este trazo que corresponde a un lado izquierdo, que es bien longitudinal y estilizado, donde el potencial de acción a simple vista es súper destacable, vamos a hablar de una morfología fisiológica, ¿sí? Por el contrario, cuando este potencial de acción se ensancha, como es el caso del registro que vemos al lado, que corresponde a un lado derecho, estamos hablando de variantes patológicas que también nos hablan de posible patología a nivel del oído interno, ¿sí? Obviamente siempre suele haber magnitudes, ¿sí? Tenemos trazados que son sumamente amplios, otros que son levemente amplios, pero es importante que también podamos enfocarnos en hacer esta valoración y no solamente quedarnos en los números. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, hay casos que a nivel cuantitativo van a mostrar valores que tal vez no excedan enormemente los parámetros consensuados como normalidad.
sino que estén cercanos, y de pronto la parte cualitativa es la que va a terminar de definir si estamos en el terreno de la fisiología o de la patología. Antes de pasar al caso, Barbie, ¿te acordás que habíamos dicho de mencionar también en interoídos estas diferencias cualitativas cuando se dan en interoídos, que me parece que es interesantísimo? Gracias, Maga, por recordármelo. Tema fundamental, o sea, muchas veces comparamos la actividad entre un lado y el otro. Cuando hacemos la electrocoreografía, la toma es totalmente monoaural, nos interesa analizar cada oído por separado. Sin embargo, muchas veces nos puede pasar que a nivel de números no tengamos grandes diferencias entre el desempeño de un oído y del otro, pero tal vez a nivel cuali sí, y un oído se esté mostrando con registros de morfología de cierta amplitud y el otro no. Y eso nos puede marcar más diferencia que los números no pudieron denotar en la valoración cuantitativa regular. Bueno. Ahora vamos con el primer caso. Este es un caso que nos interesa mucho por las formas que tuvimos de evaluar a esta paciente. No es un caso totalmente resuelto, pero sí que nos dio para reflexionar y charlar sobre muchos detalles que creíamos interesantes para esta instancia, donde estamos fonos y otorrinos en simultáneo y poder compartirlo. Es una niña de 7 años, es derivada a la sección por parte de pediatría, ¿sí? Presenta episodios aislados de vértigo de segundos de duración. Y no se encuentran otros síntomas concomitantes, no refieren traumatismos, no había pasado por ninguna enfermedad cercana, simplemente esto, algunas crisis de vértigo de segundos de duración donde la nena salía corriendo abrazada a la mamá y una vez que se le pasaba, continuaba su vida normal, con plena estabilidad, cantaba, bailaba, hacía toda su vida normal. Es recibida inicialmente por otoneurología, donde se encuentra un examen clínico vestibular normal, no aparecen signos de vértigo posicional, obviamente se hace una solicitud de estudios complementarios bastante extensa, que incluye imágenes, que todas dan normal, un laboratorio bastante completo, donde se incluye vitamina D, anticuerpos anticocleares. Bueno, como mencioné recién, los estudios de imágenes no muestran, un segundo, no muestran ningún hallazgo patológico, y en una primera instancia los estudios audiométricos refieren una hipoacusia conductiva en el oído izquierdo, con una curva timpanométrica plana ipsilateral, una logo que es concordante con estos resultados, y todo esto correlaciona con una examinación física de sus oídos, ¿sí? En este caso, de acuerdo al síntoma que la nena tenía de estas crisis de vértigo muy breves, se interpreta como una irritación laberíntica por una OME y se procede a realizar el tratamiento farmacológico correspondiente, ¿sí? Se solicitan estudios audiométricos y electrofisiológicos de control en una instancia posterior, y cuando estos estudios se realizan al cabo de unos meses, la situación audiométrica cambia radicalmente, y nos encontramos con un lado derecho que a simple vista no ofrece ninguna particularidad, con umbrales dentro de los parámetros normales, y un lado izquierdo que cambia, que cambia totalmente, ¿sí? Ya nos encontramos con una pérdida neurosensorial, con caída en las frecuencias graves y medias también. Dijimos que se le solicitaron también estudios electrofisiológicos. Estamos hablando de una paciente de 7 años, pero con casuística o con sintomatología de un paciente adulto, ¿sí? Entonces nos tenemos que centrar en cómo vamos a realizar un potencial evocado de tronco y un electrocócleo en un paciente que es más pequeño, ¿sí? No es un bebé, es una niña que habla, que puede referir cómo se siente, que nos cuenta ella sus síntomas, tal vez los papás como agrandan un poco más la explicación, pero que se puede desempeñar perfectamente. Entonces, algunas variantes tenemos que aplicar para la realización de estos estudios, en este caso, no son muchas, y tienen que ver principalmente con la técnica de registro. La colocación de electrodos y demás
es toda similar a la que vamos a realizar en un paciente adulto, lo que tenemos que pensar es en anticiparnos un poquito más a los pasos, en darle más explicación, en mostrarle los materiales, en mostrarle el auricular, en mostrarle el electrodo, siempre anticipar o hacer que el paciente tenga como mucha más confianza y realmente se pueda relajar para la prueba. ¿Sí? La electrocócleo que realizamos de manera extratimpánica con un electrodo de contacto, para el caso de un paciente pediátrico puede ser con un electrodo de menor calibre, no sé si en la foto se llega a apreciar, pero vemos un cable gris, que en verdad es un electrodo bolita de 4 milímetros, y un cable marrón, que es un electrodo de 3 milímetros. No sé si a simple vista se puede apreciar mucho la diferencia entre ambos, pero realmente cambia, y a lo que es el volumen del conducto de un paciente pediátrico hace bastante la diferencia contar con un electrodo más pequeño. También la inserción no es tan interna como sería en un paciente adulto. Eso lo medimos con estas marquitas de colores que suelen tener los cables como para darnos esa pauta de hasta dónde tiene que ir inserto el electrodo. Como dije, la técnica de registro es similar, la colocación del electrodo, que voy a ver si se puede reproducir también. No sé si se pudo apreciar, pero digamos, no ofrece dificultad, no es molesto para el paciente, siempre y cuando tenga la información correcta, esté tranquilo, le decimos que el papá va a estar al lado, si quiere le puede agarrar la mano, explicarle que no va a durar mucho, bueno, darle todos los detalles de la prueba como para que pueda estar realmente relajada. Pero esta sería la única variante que tendríamos que hacer para adecuar la toma a un caso como este. Si estuviéramos hablando de un niño más pequeño, que de pronto no se va a quedar quieto, que le va a dar miedo, que va a llorar, bueno, sería otro cantar ver cómo aplicaríamos una electrococleografía. Tal vez tenemos que ir bajo sueño porque de esta manera no lo podamos realizar, pero en un caso así, simplemente con trabajar con un electrodo un poco más pequeño vamos a estar bien. Con respecto a la interpretación de este caso, ¿tenemos que hacer ajustes en la valoración de un paciente pediátrico de 7 años? Bueno, realmente no. O sea, estas respuestas están maduras desde edades muy tempranas y la interpretación puede venir de la misma mano y con los mismos parámetros con los que interpretaríamos los estudios de un paciente adulto. Perdón. Entonces, para ir directamente a los estudios que le fueron solicitados y a los resultados obtenidos, desde la parte electrofisiológica. En el potencial evocado de tronco lo que vemos son trazos para ambos lados de buena configuración, es decir, que podemos valorar la presencia de las 5 ondas, están presentes, hay buena morfología, destacamos bastante la presencia de las ondas impares, que suelen ser estas estaciones neurales como un poquito más robustas, donde hay más componentes neurales descargando, por ende los registros, cada onda tiene mayor amplitud. La reproducibilidad también, por eso vemos 2 determinaciones por cada lado, porque nos interesa ver que ese sistema pueda reproducir la misma respuesta bajo las mismas condiciones de evaluación. Entonces con 2 registros podemos apreciar cuán similares o diferentes son, y en este caso vemos que la reproducibilidad es buena. A nivel cuanti, esta respuesta de tronco, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, se muestra dentro de los parámetros esperables, todas las latencias, los tiempos de conducción y las interlatencias, que vienen a ser las comparaciones entre derecho e izquierdo, están dentro de los parámetros normales. Y cuando pasamos al lado de la electrococleografía, nos encontramos con un lado derecho, que tiene un registro de características totalmente fisiológicas, como cuando empecé hablando de electrocócleo. El trazado fisiológico es aquel bien longitudinal y estilizado donde a simple vista reconocemos muy fácilmente la presencia del potencial de acción y no necesitamos ver el número para saber que está debajo del 35, porque entendemos que esto ocupa una porción bastante pequeña del total, ¿sí? Pero de todos modos, para igualmente hablar de números, este trazado arrojó un valor de 12%. Con lo cual es un valor sumamente bajo que no nos está hablando de ninguna patología. Y con respecto al registro del oído izquierdo, que es este registro en el que inicialmente estuvo la OME, que después aparece la hipoacusia neurosensorial, nos encontramos con un trazado de características que ya sí pueden mostrar cierta amplitud en la morfología del potencial de acción,
y que también a nivel de números está aproximadamente en un 31%. Si bien en este caso no estamos excediendo el 35%, que lo tenemos ahí estipulado como último parámetro de normalidad, sí sería un valor que está cercano a este, y que las características cualitativas acompañan también un cuadro en el que no podemos poner el sello que este lado es totalmente fisiológico. Entonces va a ser para controlar. Obviamente no le vamos a dar la relevancia a este resultado del mismo modo que si le hubiera dado 45%, por decir, ¿sí? Está en valores limítrofes, pero sabiendo que las características cualitativas acompañan también una situación no fisiológica, es sí para prestarle mucha atención y de pronto controlar a futuro, ¿no? ¿Cómo está planteado hoy este caso que les dije? Lejos está de haber terminado, de estar resuelto. Continúa en seguimiento por otoneurología para monitorear sus síntomas. Por ahora sigue sin vértigo, estas crisis no se repitieron. Fue abordada también por otología para el manejo de esta hipoacusia. La propuesta fue equipar el oído izquierdo. Y acá hay como un apartado especial, o sea, se da la indicación de ir a una prueba de audífonos con sus últimos estudios audiométricos, pero todos sabemos que entre que se da esta pauta y que realmente una niña de 7 años llega a tener su equipamiento en su poder para empezar a hacer el proceso de uso cotidiano, va a haber un tiempo, ¿sí? Durante este tiempo es importante que nos manejemos con cierta información al paciente y a su entorno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona de 7 años que se está desarrollando a nivel cognitivo, social, académico, y tenemos que ser muy cuidadosos porque si está afrontando una pérdida unilateral de tal magnitud como la que mostré en ese audio, tenemos que pensar que podría ser un factor que interfiera en la comunicación, en el aprendizaje, en su vida social, que se está todo construyendo. Entonces, es importante que en esta instancia, donde estamos todavía como trazando el tratamiento y no está totalmente culminado, nos podamos manejar con ciertas pautas, principalmente que hagan a su desempeño dentro del colegio. ¿Sí? Las situaciones de ruido y de distancia con esa situación auditiva tan asimétrica van a ser un desafío en muchos casos, y tenemos que pensar en eso. Entonces, dar pautas para el manejo en el aula, para el manejo en ruido, ver en qué situación dentro de estos espacios ella se va a sentar, que esta información esté compartida por la maestra que predomina en sus actividades, como para que pueda monitorear su desempeño. Pensar también en las situaciones de patio o de gimnasia, donde va a haber mucha distancia, tal vez no tanto ruido de fondo, o sí, pero tal vez mucha distancia, y se le puedan complicar un poco el desempeño. Entonces, manejarnos con muchas pautas hasta llegar a tener el equipamiento. Obviamente ahí, cuando tenga el equipamiento, van a aparecer otras indicaciones, pero específicas de comenzar ese tratamiento. Así que bueno, en eso estamos ahora. Se dio la indicación de equiparla, tiene la indicación de repetir todos los estudios en 6 meses, si es que los síntomas se mantienen estables, y si no, de acudir inmediatamente mientras suceda algo que se esté saliendo de lo esperable. Es muy importante el hecho de que podamos pautar estas cuestiones a referirle a los padres, como estás diciendo, Barbie, porque la verdad es que las implicancias son muchas. Y también en función de pensar un equipamiento, ¿no? Tomar este tiempo hasta que llegue como para reevaluar si esa hipoacusia mixta se mantiene así, bueno, o se perceptiviza aún más. Pensar previo a que llegue a su consulta, tener en caja de pruebas audífonos que no sean solamente los que están en la caja, o sea, pensados para el paciente en este caso, ¿no? Pensar que una adaptación de audífonos pediátricos requiere audífonos especiales, con características electroacústicas especiales. No son adultos pequeños que necesitan fórmulas que puedan prever automáticamente, porque hoy son bastante automáticos los equipos, que automáticamente prevean, según el espacio sonoro en el que se encuentra, las diferencias justamente de presión de sonido que tiene el CAE del niño en la implicancia de la ganancia que va a tener el audífono. Esos son métodos prescriptivos que están basados en reglas apropiadas para las poblaciones pediátricas, y los audífonos
deben estar calibrados de esta manera, pero además el audífono en sí tiene que tener dimensiones aceptables para pabellones más pequeños, que sean cómodos de usar, que se puedan intervenir fácilmente, que tengan protección para pila. En fin, varias cosas que tienen que estar dadas como para que todo lo que son los pasos siguientes no retrasen, que se pueda equipar prontamente si lo necesita. Excelente, Maga. Bueno, continuamos con el segundo caso y te dejo la palabra. Este caso es un caso que refleja, como les decía al principio, muchos pacientes que consultan. Lo podemos situar en un paciente joven, con 53 años, laboralmente activo, con estrés, con tensión. Ni preguntemos si hace o no hace ejercicio físico de descarga, ¿no? Entonces, cuando consulta en el 2013, viene porque justamente tiene una caída súbita de su audición en el oído izquierdo y como sintomatología concomitante un acúfeno que en ese momento lo caracteriza como de ruido blanco, es bastante fuerte, y sintomatología vestibular. Consulta rápidamente y tiene una buena respuesta en ese momento al tratamiento médico con corticoides. El cuadro mejora, la hipoacusia revierte y en poco tiempo el paciente vuelve a estar en la situación en la que estaba antes. Muchas veces cuando pasa esto no vuelven a consulta nuevamente hasta que se evidencia una nueva crisis. Así fue como en el 2014 vuelve a consultar por una nueva hipoacusia súbita en ese oído izquierdo, que en este momento ya no recupera tan rápidamente con el tratamiento. Logran, sí, el abordaje con medicamentoso y las evaluaciones otorrinolaringológicas acordes, revertir todo lo que tiene que ver con la sintomatología vestibular, que en este caso se da y es muy importante, porque si esto no pasa, realmente las cuestiones se complican un poco más. En este caso, la remisión de la sintomatología de vértigo y mareo se da, pero el paciente mantiene una hipoacusia en su oído izquierdo. Como ven, yo dejo acá marcado que el oído derecho tiene una normoacusia, salvo una caída específica en el tono 8000 de 45 decibeles, o sea, su mejor oído funciona muy bien. Y el síntoma de acúfeno lo sigue acompañando en estas primeras etapas de evaluación y tratamiento del 2014. La resolución en ese momento se da médicamente con una medicación que se mantiene, bueno, es la betahistina, que todos sabemos, y se le sugiere hacer un equipamiento audioprotésico para mejorar su hipoacusia de oído izquierdo. Concurre, tiene 2 ingresos de selección de audífonos, tanto en 2015 como en 2016, pero en ninguno de esos 2 casos logra encontrar. Él concurre por sus propios medios a distintos centros, hace alguna consulta en un centro otorrinolaringológico, pero bueno, el paciente empieza a buscar qué es un audífono, cómo lo puede conseguir, qué respuesta le da, y lo que refiere cuando consulta nuevamente en el 2017 es que, bueno, ningún audífono le había devuelto su audición y tampoco había modificado la percepción de su acúfeno, con lo cual no lo había adquirido. Este es un paciente muy común en la clínica. Cuando vuelve en el 2017, su adaptación comunicacional a la pérdida auditiva del oído izquierdo, según su relato, es bastante buena, pero lo que le sigue molestando mucho es el acúfeno, y eso es lo que lo trae nuevamente. A mí, antes de pasar a mostrarles la audiometría, me gustaría que con estos datos que yo les di, alguien pueda decirme cómo se imagina la hipoacusia del oído izquierdo de este paciente. Podemos pensar que es una hipoacusia de qué tipo, qué grado de qué configuración y grado de pérdida auditiva podría tener. Anímense, hablen el micrófono si quieren. Hola, Maga. Hola. Yo te diría que, así adivinando, una moderada severa con una discrepancia en la logo, con una logo peor que la audiometría. Buen punto. ¿Alguien más? Hola. Espera que. Hola, ¿cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Yo pensaría en una hipoacusia moderada, pero con los graves comprometidos también. Muy Los bueno. graves comprometidos principalmente, te diría. Bien. Y si yo dijera también, tiro una, que quedó una hipoacusia leve con caída
en las frecuencias, con mayor caída en las frecuencias agudas, de leve a moderada, y con una buena logoaudiometría, ¿alguien pensaría que podría ser que el paciente no recupera su nivel de normoacusia, pero que queda con una hipoacusia leve a moderada y con una buena logo? Podría ser también, ¿no es cierto? Sí, podría ser. Totalmente. Y si pensamos que podemos pensar en una curva plana en 40 decibeles, con Eso, una logo... sí. Bien. Sí. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Alguna otra configuración o grado de pérdida auditiva que se nos ocurra para este paciente? Curva plana ponen ahí, de Laura. Hola, Lauri. Bueno, vi una curva severa también por chat. Bueno, les voy a mostrar. ¿Podemos pasar? Bien, tenemos una hipoacusia moderada a severa, con una muy mala logo. Yo desde ya les voy diciendo que, claro, teniendo a la doctora Hucho y a Piras acá, con esa capacidad de previsualizar lo que traigo, les fue muy fácil. Pero digamos, cualquiera de las otras configuraciones de las que hablamos podrían haber estado también. O sea, nosotros cuando leemos los antecedentes que presenté primero, la verdad que no podemos tener idea de cuál es la configuración o el grado de pérdida auditiva que vamos a tener enfrente. Es bastante difícil, por lo menos. Bueno, eso quiero que piensen que nos pasa cuando recibimos al paciente con esta audiometría, y es muy difícil poder prever cuál es la etiopatogenia que causa esa hipoacusia que el paciente nos trae. Entonces, es fundamental que a la hora de pensar en una resolución, porque bueno, tenemos un motivo de consulta que es un acúfeno incapacitante, pero tenemos este dato ya. Tenemos un oído derecho que funciona dentro de parámetros normales, con una pequeña, una leve a moderada pérdida auditiva en el tono 8000, y un oído izquierdo que por lo menos desde 2014 sabemos que no está funcionando correctamente. ¿Podemos pensar alguna terapia sonora para el manejo de ese acúfeno que no tenga incluido una intervención de mejorar el funcionamiento auditivo de ese oído izquierdo? Bueno, desde donde yo veo, es poco lo que podríamos hacer si no generamos un mejor funcionamiento de su oído izquierdo. Y esto se hace difícil, porque justamente si no conocemos la etiopatogenia, si no sabemos el tiempo de privación auditivo que tiene, si no conocemos a qué se dedica ese paciente, cuánto esfuerzo de escucha realiza para compensar esa pérdida unilateral, aunque no la traiga de la consulta, difícilmente le vamos a poder contar, le vamos a poder dar en la tecla con el equipamiento que proponemos. Así que una de las cosas que serían importantes es que cuando pidan una selección de audífonos, pongan en diagnóstico presuntivo si está todavía en evaluación o si ya está definido esto, si fue una hipoacusia súbita de largo tiempo, si está en estudio por alguna hidropesía, porque son cosas que nos ayudan a definir el equipamiento, por ejemplo. Otra cosa importante de este caso es ver el rango dinámico que tiene su pérdida auditiva. Más allá de que podemos pensar que, yo no les estoy mostrando, pero desde el 2014 la pérdida auditiva tiene el grado y la configuración que están viendo acá. Pero a la etiopatogenia que causó este daño le tenemos que sumar el tiempo de privación auditiva de la hipoacusia. Entonces, eso generalmente, cuando él relata sensibilidad auditiva, nos da que pensar que cuando pongamos una estimulación adecuada para la cantidad de amplificación que requiere la pérdida, no la va a tolerar. Fíjense, yo no puedo mover muy bien mi cursor porque está compartiendo Barbie. Ahí, acá de este lado ven lo que sería la gráfica del rango dinámico. Cuando el umbral de detección, como en el oído derecho, está acá arriba, y el umbral de inconfort, que es lo que está marcando esta gráfica acá abajo, en este caso no tiene umbrales de molestia al paciente, el rango dinámico entre lo que escucha y lo que le molesta es muy amplio. Fíjense que en este caso tenemos una hipoacusia que nos dice que el paciente recién empieza a escuchar cuando los sonidos tienen entre 60 y 70 decibeles, o empezaría a escuchar. Y a los 100 decibeles ya le está molestando. Entonces el rango dinámico que nos queda entre el umbral tonal y el umbral de inconfort es muy pequeño. Esto se ve en muchas de las pérdidas auditivas. Hay que pensar que casi siempre una hipoacusia trae aparejada una disminución del campo dinámico del paciente. Otra cosa importante para tener en cuenta es
la logoaudiometría. Si el paciente va a la consulta pensando en que el audífono, que en este caso pensamos en colocar, va a restablecer el funcionamiento del oído izquierdo como el derecho, ya estamos mal. O sea, hay que poder decirle que toda la importancia del trabajo con el equipamiento reside en que mejorando su funcionamiento auditivo del oído izquierdo es la mejor manera que tenemos de restablecer un montón de funciones comunicacionales, como una mejora en la escucha en ruido, como decía Bárbara, una mejor localización espacial. Sería pseudo acá, porque realmente su logo está muy baja, pero son aspectos que le van a colaborar en su funcionamiento diario, laboral, social, que además la ayuda que tenga sobre el oído izquierdo, la estimulación, va a colaborar porque llega al mismo área cerebral auditiva que la información del lado derecho, para no forzar tanto su mejor oído. Y por otro lado, pásame a la próxima, Barbie, por favor. Cosas como, ya con mucha contundencia científica, el primer cuadro que tenemos acá de reorganización cortical está, digamos, extraído de trabajos de cómo la tonotopía coclear impronta en la tonotopía cortical. No voy a volver sobre esto, pero digamos, ya sabemos que cuando hay una pérdida auditiva hay un área periférica que no trabaja, que generalmente es muy amplia, o en este caso es muy amplia, o podría ser más leve, pero que toda la estimulación que nosotros generemos a nivel periférica, cuidada y necesaria para el paciente, repercute en una reorganización cortical positiva, que le va a dar al paciente la posibilidad de disminuir el área cortical en donde también está percibiendo ese acúfeno. Entonces, cuando pensamos en una estimulación como una terapia sonora para el manejo del acúfeno de un paciente de este tipo, tenemos que pensar en que la mejor posibilidad va a radicar en llenar el espacio auditivo cortical con información auditiva útil. Por eso es que hablamos, y esto es justamente del congreso de ahora, se sigue hablando de que, bueno, que estos pacientes del 2009 son candidatos a un implante coclear, porque en realidad cuando el acúfeno es incapacitante y si la logo fuera más baja todavía, la forma de intervenir sería ofrecerle una candidatura a implante coclear, porque aunque sea con estimulación eléctrica en vez de acústica, estamos favoreciendo eso, es de lo que habló Manrique, estamos reorganizando esa corteza auditiva para tratar de que trabaje con información auditiva y no tenga tanto espacio para detectar otro montón de informaciones, auditivas alteradas o no auditivas que llegan a esa área. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Es importantísimo no perder de vista que el paciente concurre por acúfeno, evaluar con los distintos test que tenemos, que también he hablado en muchas oportunidades, o podremos volver a hablar de cuál es la implicancia emocional, funcional, en dónde le está molestando, darle pautas como para tratar de generar una desviación atencional a esa percepción, y desde ya. Pero también fíjense que sobre la derecha, no sé si lo podés marcar, Barbie, porque hay mucha imagen y al no tener el cursor, pero yo marco esto de la importancia del enmascaramiento del oído opuesto a la hora de pensar en la intervención. Este paciente no es candidato a un implante coclear porque le cuesta hasta la idea de pensar en ponerse un audífono, no perdamos de vista que hizo varias selecciones y cree que los audífonos no le dan una buena alternativa ni le permiten devolver su audición. Entonces, desde ya que vamos a empezar tratando de revertir estas primeras ideas que tiene. Y buscando el mejor audífono, fíjense que, y enmascarando muy bien el oído contralateral, que eso a veces no pasa, es como que parece que la prueba da mejor, pero el paciente no nota una gran diferencia. Si realmente se da cuenta que sin audífono escucha un 0%, y le ponemos un audífono que con confort llegue a un 40% y empiece a discriminar palabras, es un montón. Logran el ingreso de información sonora, se dan cuenta que el oído realmente no escuchaba nada y que empieza a escuchar. Fíjense que en este caso el EVA de acúfenos da 4, sin audífono y con audífono, o sea, yo en esa primera intervención no logro modificar la percepción del acúfeno. Ahí les traje algunos gráficos del THI, que es el Tinnitus Handicap Inventory, que valora, como les decía, la funcionalidad del acúfeno, el THS, que es el test de hipersensibilidad auditiva, que es para ver los niveles de hiperacusia. Hablé de la importancia del umbral de inconfort, lo voy a volver a repetir, la población de pacientes con hipoacusia súbita
y o patología hidropésica requiere que por rutina tengamos los umbrales de inconfort, no solo para valorar la relación entre estos test psicoemocionales y algo mucho más psicoacústico, como serían los umbrales, sino porque después cuando trabajemos con el software de calibración de los audífonos, esos umbrales nos van a permitir que la ganancia apropiada del audífono, no solo en potencia, sino en confort, sean las adecuadas para el paciente. Entonces, por rutina, cuando pedimos en un paciente de estas poblaciones la audiometría y la logoaudiometría, sería interesante incluir los umbrales de inconfort. Y lo que está abajo, que es la escala de valoración, que nos permite como hablar del mismo idioma con el paciente de la intensidad del acúfeno, también me parece un punto como para transmitirles de uso general, porque estas escalas van de 0 a 10 o de 0 a 8. Bueno, una propuesta sería utilizarla de 0 a 10. Y una referencia interesante es decirle, bueno, está bien, ustedes tienen el acúfeno muy fuerte, pongámonos de acuerdo en algo. 0 es algo muy suave, 10 es algo muy fuerte, y usted, mi voz la está escuchando más o menos en un nivel 5. Entonces ahí es bastante fácil que puedan decir, sí, es que está como al nivel de su voz. Claro que el tipo de audiometría que tenga, la hipoacusia que tenga el paciente, va a dar variabilidad, pero le vamos a dar una referencia muy útil a la hora de situarnos, y también que se puede como mantener con el mismo paciente, entre el otorrino y la fonoaudióloga tratante. Entonces, cuando le damos el patrón de, si usted escucha mi voz en un 5, ¿su acúfeno está por arriba o por debajo? Eso rápidamente da un marco que creo que es muy valorado. Pasemos a la otra. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que estamos diciéndole al paciente, mire, aunque no disminuye inicialmente la percepción de su acúfeno, tenemos que buscar la manera de que ese oído funcione lo mejor posible, porque es muy importante esto. Entonces, también es muy importante pensar a qué le vamos a sugerir para que estimule ese oído. En este caso, pensar en un audífono, en el gráfico a la izquierda, ven en zona gris la zona de actuación que tendría el aparato que aparece en pantalla. En este caso es un aparato y es un software de Videx, podría ser de Phonak, podría ser de Resound, de Belton o de Intertone, que son las tres marcas del grupo GN. Cualquiera de esas marcas son las que tenemos hoy en el servicio, y es muy importante pensar que una buena marca no es suficiente para la intervención de un paciente, de estas características sobre todo. Son marcas que tienen muy buena calidad de producto, pero tienen entre 30, 25, 40 modelos. Y es fundamental que con los pocos datos que tenemos, al momento de intervenir en una persona que tiene 2 hipoacusias súbitas de base, que tiene al menos 4 años de privación auditiva de ese oído, que el audífono esté validado, que tenga la ganancia requerida, que tenga la posibilidad de brindarle la ganancia requerida. Fíjense que ese es un punto diferencial, porque en este paciente el parlante que voy a elegir para intervenirlo es un parlante M, que se ve en el medio. Ahí está, dice Rick, que es Receiver in the Canal, porque este es un audífono que tiene el parlante cerca de la membrana, y tendría la opción, el mismo audífono, el mismo procesador, de trabajar con distintas potencias de auriculares. Esto es fundamental en estos tipos de pacientes en donde la variabilidad o la fluctuación a veces nos pide hacer modificaciones bastante abruptas. Entonces, mantener el audífono y cambiar el parlante es una muy buena estrategia. Con el mismo audífono, el mismo parlante, tener programas diferenciales de ganancia para los distintos momentos de fluctuación de la hipoacusia es una buena estrategia. Pero bueno, como para redondear la idea, en este momento es fundamental que tengamos los conocimientos necesarios para elegir el tipo de audífono con el que vamos a hacer la intervención, y que si pensamos que inicialmente un parlante M, que como ven en el gráfico de la izquierda, completa las necesidades de ganancia requeridas, después podríamos pasar a un P, que le va a dar aún más potencia y de esa forma generar una estimulación aún mayor. Pasemos a la otra. Algo que también es fundamental es pensar en que no se acaba en el equipamiento. Desde ya que doy por sentado que necesita un seguimiento, porque acabo de hablar de
chequear los valores iniciales que va a tolerar con confort e ir incrementando la ganancia a partir de la utilización de al menos de 8 a 10 horas por día del audífono, como para ir incrementando las posibilidades de funcionamiento de ese oído que estamos queriendo rehabilitar. Y en este trabajo es fundamental la rehabilitación auditiva. No solo que le pueda brindar un profesional dedicado al tema, obturando el oído contralateral para que trabaje solo el izquierdo, o generando un trabajo con cable de audio, le llamamos con algún streaming, en donde justamente funcione el oído izquierdo, o reforzando la idea de que si tiene conectividad directa a un celular, utilice al menos 3 veces por semana, al menos 30 minutos por día, el oído que estamos estimulando para escuchar solo por ahí música, entrevistas. Que use el oído es fundamental para que la intervención del equipamiento sea apropiada. Y traigo este gráfico que muestra un poquito esto de que yo hablaba de rango dinámico, hoy un poco rápido todo, pero bueno, tirarle los conceptos es la idea. Fíjense que en el rango de audibilidad del oído humano, el habla tiene un rango frecuencial mucho más acotado que la música. Entonces, escuché, bueno, este gráfico es genial, se lo debo a Cristiani revisando algunos de sus libros, Horacio. Está ahí también el lugar en donde pueden ver información súper útil de la relación entre la física acústica y la fonoaudiología, que creo que son las formas en que podemos avanzar más rápidamente, ¿no? En esta interconexión de conceptos. Pero utilizar la música es un patrón de estimulación mucho mayor que el habla. Y en el 2019 en San Pablo escuché a todo el congreso, digamos, de ese momento, que era lo que hacemos con lo que escuchamos, era sobre todo basado en cómo las intervenciones periféricas generan cambios en la estimulación central. Se decía que los cerebros auditivos de las personas con formación musical son casi 20 años más jóvenes que cuando no lo son. Así que imagínense el poder de la música en las intervenciones de rehabilitación. Pasa a la próxima, Barbie. Para terminar, el caso es que el paciente vuelve hace menos de 15 días con una satisfacción ya que ya estaba hecho el seguimiento, el audífono en el oído izquierdo lo usa habitualmente, de hecho si va a trabajar y se olvida el audífono lo viene a buscar. Al año largo de estar utilizándolo, con el audífono no escucha más el acúfeno y solo lo escucha cuando se lo saca. La ganancia sin audífono sigue siendo un 0%, pero con audífono está en un 52%. El reflejo de su beneficio con el uso del audífono no se refleja en esos porcentajes, pero la consulta es porque le aparece un acúfeno muy molesto en el oído izquierdo, en el oído derecho, y que le genera mucho miedo. Empieza a escuchar un acúfeno muy diferente. Yo les hablaba que el otro era permanente, continuo, pero lo comparaba con ruido blanco, era como un shhh. Este acúfeno que le aparece de hace unos poquitos meses a esta parte es un acúfeno tonal, agudo, que le taladra la cabeza y que le da un miedo tremendo a pensar que está perdiendo la audición del oído derecho. Bueno, fíjense que se le hace una actualización de estudios audiométricos y el oído derecho está en las mismas situaciones que se encontraba cuando lo vimos por primera vez. Sí, los umbrales de inconfort del oído izquierdo desaparecen, o sea que hay un ensanchamiento del rango dinámico de este paciente, al mismo tiempo que está perdiendo un poco lo que es la logo, con lo cual sabemos que con el audífono nos estamos quedando un poco cortos probablemente. ¿Se le puede volver a mencionar la posibilidad de implantarse? Sí, podría ser un punto, pero vamos a llevar el foco a qué hacemos con el acúfeno de este lado. Entonces, pasa a la siguiente, Barbie. La idea es pensar que si el funcionamiento del oído está bien, sí se le puede dar una técnica de enriquecimiento sonoro ambiental, explicándole que muchas veces la interrelación de tensiones musculares en la zona de mandíbula, en cervicales, genera en ese oído que también tiene una pequeña pérdida auditiva, aunque funcionalmente no está activo, la alteración no está activa, y que podría ser que por justamente porque en la otra también les marcaba que tenía una modificación somática. Eso significa que cuando aprieta la mandíbula o mueve la cabeza, modula incrementando. Entonces, la sugerencia fue
generar una interconsulta para revisar cómo están esos puntos de gatillos, que le llamamos así, las zonas musculares cercanas a la mandíbula y a las cervicales. Utilizar, y en este caso tuterapiasonora.com.ar es una página que es como una consola de sonidos muy cuidados que surge con un grupo de trabajo, como verán, en base a tratar de encontrar cuál era el mejor estímulo para darle a estos pacientes a los que les vamos a decir, bueno, escuchen el ambiente, este sonido, bueno, ¿qué sonido? ¿Y de dónde lo saca? Esta es una fuente que está creada en Argentina, que es de gran calidad de sonido digital y que nos permite pensar que el paciente va a hacer una terapéutica adecuada. Pasa a la siguiente. Tiene, como ven ahí, distintos tipos de estímulos, entonces en la página hay un tutorial igual como para que lo puedan ver, pero fíjense que abajo, en el gráfico de la izquierda, aparece como un símbolo de lluvia, de trueno y de agua. Los estímulos son específicos para distintos tratamientos, pero esos que serían de los sonidos de la naturaleza son para que el paciente los pueda usar mientras está evaluando, mientras no sabemos bien a qué corresponde el acúfeno, tratar de desfocalizar la atención, que no lo fije. Así que con el cronómetro, que como ven tiene distintas opciones, le podemos decir que mientras está haciendo sus actividades de vida diaria, o antes de irse a dormir, o cuando recién se levanta, que generalmente es cuando hay mucho menos sonido, que lo perciben más, coloque con un cronómetro alguno de esos estímulos de los sonidos de la naturaleza en un punto de mezcla. Como que le ayude a no enmascarar su acúfeno, pero sí que esté como en el mismo nivel, como para que pueda desfocalizar la atención con mayor facilidad. Eso es de mucha ayuda, hasta que tenga una intervención terapéutica oportuna con las indicaciones específicas para el caso. Vamos a la siguiente, Barbie. Bueno, y un poco como consideración a tener en cuenta de todo lo que estuvimos hablando, es que es muy importante para esta población, que son los pacientes con hipoacusia súbita o los pacientes que tienen Meniere o algún tipo de hidropesía, solicitar los umbrales de inconfort dentro de la rutina audiológica básica, pensar realmente en las características electroacústicas diferenciales que tienen los audífonos con los que trabajamos para elegir el que sea el mejor para el caso, que los pacientes con hipoacusia de larga data, o sea que vienen de mucho tiempo, muchas veces tienen sensibilidades propias de esto, de la manifestación de la privación auditiva, y que hay que considerar el equipamiento con ganancia de amplificación progresiva como parte del tratamiento, y que los controles, que muchas veces decimos, bueno, los controles auditivos o la validación de los estudios pueden ser de un año, bueno, en estos pacientes los controles tienen que ser personalizados y por lo menos cada 3 o 6 meses hasta que esté estabilizado el caso para ver si se necesita algún tipo de modificación y también decirle al paciente que ante alguna modificación fuera de lo que está pautado no deje de consultar rápidamente para abordarlo en conjunto. Seguí vos, Barbie. Bueno, y para continuar un poco en línea ahí con estas consideraciones finales, creo que hay cosas que están buenas destacar dentro de lo que es el proceso que va desde el diagnóstico al tratamiento, y aprovechando la instancia en la que nos convocamos así entre otorrinos y fonos, pensamos en ciertas cosas para charlar de cuestiones que tienen que ver con nuestra casuística, con lo que pasa en general en el día a día, y una de ellas tiene que ver con que cuando al paciente se le presenta la realización de una batería de evaluación, es decir, viene a la consulta, nos presenta su síntoma y uno dice, bueno, se va a hacer todos estos estudios y nos vuelve a ver, creemos que siempre tiene que haber un orden lógico en la realización de estos estudios porque pueden ir enriqueciendo a los estudios siguientes. O sea, el punto de partida siempre es la valoración audiométrica. Audio, logo, tímpano, impedancio, sumado a estos umbrales de disconfort que Magalí promueve porque pueden ser muy útiles a la hora de realizar una buena selección. Siguen los estudios electrofisiológicos y en última instancia va a venir la parte de equipamiento auditivo. Ahora acá hay algunos detalles. Muchas veces los pacientes se presentan, por ejemplo, a los estudios electrofisiológicos sin los estudios audiométricos, porque no tienen la posibilidad de realizarlos dentro de la misma institución y los van a realizar en lugares diferentes, porque en la misma institución no supieron ordenar los pasos
de esta evaluación. Entonces creemos que es importante que el paciente salga de la derivación con cierta información en relación a este proceso, ¿sí? Y para justificar un poquito más esto, aprovechando la instancia, les cuento. A la hora de realizar estudios electrofisiológicos, tener la información audiométrica del paciente nos sirve para tomar un montón de decisiones, ¿sí? Tenemos pacientes que vienen con cuadros de mucha sensibilidad auditiva, o de hiperacusia, o de algiacusia, y contar con la audiometría nos puede servir para ver si podemos reducir un poco la intensidad de estimulación. En general, la mayoría de las pruebas electrofisiológicas que les realizamos a los pacientes adultos se realizan a alta intensidad, ¿sí? Y esto, si el paciente está en una etapa aguda o tiene ciertos síntomas, puede resultar molesto. Ahora, no podemos cambiar radicalmente la forma en que se toma una prueba porque no vamos a llegar a obtener la información que queremos. En cambio, si contamos con los estudios audiométricos, podemos saber hasta qué nivel podemos hacer ciertos ajustes, ¿sí? Y por el contrario, cuando tenemos pacientes que tienen pérdidas auditivas que son bastante significativas, vamos a tener casos donde nuestros recursos diagnósticos tal vez no puedan llegar a dar cuenta de la información que queremos obtener con ese estudio puntual. Y hacer muchas veces estos estudios a ciegas puede llevar a confusiones, ¿sí? Si tenemos pacientes que tienen pérdidas de severas a profundas, pensar que en una electrocoreografía vamos a poder encontrar la respuesta del potencial de acción y valorar y cuantificar una relación PSPA, no estamos en lo cierto, ¿sí? Teniendo los estudios audiométricos podemos saber qué esperar de ciertos casos, ¿sí? A ver, reitero un poco lo que vengo diciendo. Va a haber casos que por tanta pérdida auditiva, ciertos estudios no los podamos realizar. ¿Hay otros recursos? Hay hoy en día otros recursos. Por ejemplo, hablamos mucho del paciente con hidrops o con una enfermedad de Meniere, donde la audición se va a ir deteriorando, va a ir siendo progresiva. Tal vez al principio podemos tener ciertos registros de electrocócleo, pero si esta pérdida auditiva empieza a progresar mucho, tal vez llegue la instancia en la que no vamos a poder obtener información de ahí, información que nos sirva para tratarlo a nivel clínico a este paciente. ¿Hay otros recursos? Bueno, hoy en día sí, será cuestión de evaluar si son recursos a los que tenemos acceso, si este paciente puntual puede someterse a eso, pero digamos, sabemos que existen ciertos estudios de imágenes con protocolos específicos para valorar la presencia de hidrops, y en un puntito un poquito más nuevo y más novedoso, y dentro de lo que es un área de estudio que estoy tratando de abrir ahora, tenemos ciertas variantes de los potenciales evocados miogénicos vestibulares que están mostrando que sirven para valorar la presencia de hidrops fuera del uso convencional que este estudio tiene hoy en día, ¿sí? Como otra conclusión general, sostenemos que los criterios o los parámetros de análisis tienen que ser consensuados dentro de un mismo equipo de trabajo, ¿sí? Equipo de trabajo no necesariamente es sinónimo de compartir un edificio o una institución, o sea, podemos trabajar en equipo con personas que estemos en situaciones o en consultorios diferidos y aún así tener un criterio en común y un lenguaje en común, y saber que, por ejemplo, cuando yo valoro un electrocócleo en tales niveles numéricos, pero destaco en la conclusión final que los resultados coinciden con características morfológicas ligeramente amplias, estoy queriendo decir que no necesariamente se descarta una patología. Por ejemplo, esto sería un criterio consensuado. Si voy a utilizar un 35% como valor normativo para decir por arriba o por abajo de esto, valoro o no la presencia de patología de oído interno, si voy a utilizar otro valor porque estoy haciendo otras modificaciones a la técnica, todo esto tiene que ver con criterios consensuados, ¿sí? Y por último, y como inició esta charla, sostener que hablamos, mantenemos, defendemos desde el inicio que el seguimiento sea siempre bajo un enfoque otoaudiológico, donde no solamente en la instancia diagnóstica, sino en todo el proceso de abordaje podamos realizar con este paciente un trabajo en conjunto entre otorrino y audiología. Creemos que es lo mejor para el paciente, no solamente desde un inicio, sino también en fases del tratamiento. Así que, bueno, ese es nuestro modo de cerrar. Nos vamos a quedar un rato para charlar con quienes quieran dar comentarios, hacer preguntas. Así que, bueno, les agradecemos mucho la presencia a esta hora. Reiteramos las felicitaciones a todos los fonoaudiólogos en el día de ayer y agradecemos el espacio.
Bueno, Gracias. Barbie, Muy bueno. Maga, la verdad que espectacular la presentación. Yo antes de que pasemos a preguntas, tengo que decirle a todos los otorrinolaringólogos que tenemos que aprovechar y hacer uso del nivel fonoaudiológico que tenemos en el país. Uno escucha otros congresos y salvo las fonoaudiólogas que están en investigación, el nivel fonoaudiológico que tenemos en algunos países latinoamericanos es de primerísima. Nosotros las presentamos, y como el resto del grupo fonoaudiológico, como Barbie, como Maga, muy de entre casa, pero ambas son fonoaudiólogas, son licenciadas en fonoaudiología, son especializadas o especialistas en audiología, ambas son doctoras, o sea, tienen sus doctorados completos con tesis presentadas, y ambas son docentes. Entonces, se ve una transmisión que parece terriblemente sencilla, natural, pero atrás de esto, en un momento de tanta bulia en nuestro país, ver gente que sigue con esta potencia, con esta dedicación y dejando de lado los límites económicos o estructurales y tener este nivel científico, la verdad, más allá de lo que nos dieron hoy científicamente, es un estímulo enorme en lo profesional, ¿no? Y bueno, se ve que el conocimiento más allá de la aceptación que tienen estos congresos en un horario incómodo a final de la semana, como siempre las fonoaudiólogas con un tope de conexiones, y tal vez son los ateneos que mayor cantidad de reproducciones tienen en el fin de semana posterior. Así que también a las coordinadoras, a Mariana y a Vanessa, felicitaciones, y por enganchar justamente este Ateneo en la semana donde festejamos su día. Perdón, pero no me podía quedar callado con esto, solamente orgullo del equipo que tenemos dentro del servicio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Hermosas gracias. tus palabras. Muchas gracias. ¿Cómo se sigue hablando después de semejante mimo? Muy bueno. La realidad es que hay seguramente un montón de preguntas, hay un canal abierto por chat. Vi que Mariana, cuando vio que nos estábamos extendiendo y dejando poquito tiempo para las preguntas, sugirió. Así que bueno, se pueden comunicar también por mail, si quieren, al mail del servicio. Y no sé si alguien quiere agregar algo o preguntar algo ahora. La verdad que más que preguntas está lleno de agradecimientos y felicitaciones. En honor al tiempo, mucha gente tiene que salir a trabajar. Pero Muy bueno, bien. dónde ubicarlas, así que cualquier cosita. Buenísimo. Muchas gracias Y por el espacio y por lo compartido, ¿no? Muchas los gracias. que se quieren conectar, ahí tienen el mail del servicio, y después a través de ese mail, si quieren un contacto directo de Maga, de Barbie o de cualquier otro integrante, ahí se lo van a responder. Alguien pidió mi número, no te lo doy por acá porque queda en la red, pero en ese mail te lo van a dar con todo gusto. Y Alex, un abrazo grande, un placer verte conectado, y gracias también por tus consideraciones, que nada que ver con la audiología, pero gracias por el reconocimiento. Muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Buen fin que sigan Buen fin bien. de Nos vemos semana, hasta luego. el próximo próximo. viernes. Vane, ¿tenés el tema de la semana que viene? ¿O Mariana? Chan, las agarré en offside. Parálisis de cuerda vocal y presentación de casos. Perfecto. ¿Cómo cambiaste Muy bueno. la voz, Mariana? Abrazo grande a todos. Buen fin de semana. Buen Chao. día. Chao, que estén muy bien.